Bueno, hola a todos. La charla que voy a dar ahorita es sobre la filosofía de Ruby. Em, Esta charla va a ser un poquito más orientada hacia, digamos, el lado, como por decirlo de alguna manera, el lado armonioso de Ruby. La cara bonita, no sé cómo decirlo. Listo. Pero quiero comenzar contándoles un poquito sobre Yukihiro Matsumoto. Él es el creador de, bueno, es el diseñador del lenguaje de Ruby. Es de Totori, Japón. Es un informático que nació en 1965 y pues es conocido como Mats. La filosofía de Ruby, lo que les voy a contar ahorita, nace de una conversación con Mats por Bill Benners el 29 de septiembre del 2003 en una conferencia en Dinamarca. Entonces pues vamos a hablar de la imperfección del diseño, del lenguaje, el peligro de la ortogonalidad y la importancia del ser humano en los esfuerzos informáticos. En esta entrega inicial, Matt se vuelve filosófico sobre la imperfección del diseño, el peligro de la ortogonalidad, otorgando libertad con guía, el principio de la menor sorpresa y la importancia del humano en los esfuerzos de la computadora. Listos. No perfect language o sin lenguaje perfecto, pues lo que quiere decir es que no hay lenguaje perfecto. Bill Benners le dice a Mats que Dave Thomas, el coautor de Programming Ruby y a Pragmatic Programmer's Kit, le dijo a él que él no pensaba que hubiera un lenguaje, un diseño de lenguaje que pudiera ser perfecto. ¿Por qué no? Le preguntó a Mats y pues Mats le dice que los diseñadores de lenguajes pues quieren hacer que su lenguaje sea perfecto. Siempre quieren decir como mi lenguaje es perfecto, el lenguaje lo puede hacer todo, pero pues esto es imposible. Es imposible diseñar un lenguaje perfecto porque hay dos maneras de mirar un lenguaje de programación. Entonces, una manera es qué se puede hacer con ese lenguaje, qué herramientas me puede dar a mí, me puede brindar ese lenguaje para lo que yo necesito. Y la otra manera es cómo me puedo sentir yo desarrollando con un lenguaje de programación. Eh, Él dice que pues habla de la teoría de Turing, que es básicamente que todo lo que se puede hacer con un proyecto, eh, bueno, sí, con un lenguaje de Turing, se puede hacer teóricamente igual que con otro lenguaje de Turing, pero pues tienen un costo diferente. Por lo tanto, los lenguajes difieren, pero las diferencias que tienen son limitadas. Entonces, él quiere enfatizar es en la parte de cómo nos sentimos mientras nosotros programamos y él dice que esa es la principal diferencia de Ruby, el cómo nos sentimos desarrollando. Listo. Hablan también bueno, del ortogonal versus lo armonioso. Aquí voy a leer la conversación. Entonces Bill Benners dice, Dave Thomas también afirmó que si le pido que agregue una característica que sea ortogonal, no lo hará. Lo que quieres es algo armonioso. ¿Qué significa eso? Le pregunta a Mats. Mats dice, creo que la coherencia y la ortogonalidad son herramientas de diseño, más no el objetivo principal del diseño. Benners le dice, ¿qué significa la ortogonalidad en este contexto? Mats le dice, un ejemplo de la ortogonalidad es permitir cualquier combinación de pequeñas características o sintaxis. Por ejemplo, en C++ se admiten valores de parámetros predeterminados para funciones y sobrecarga de nombres de funciones basados en parámetros. Ambas son buenas características para tener en un idioma, pero debido a que son ortogonales pueden aplicar ambas al mismo tiempo. El compilador sabe cómo aplicar ambos al mismo tiempo. Si es ambiguo, el compilador marcará un error. Pero si miro el código, también necesito aplicar el cerebro. Necesito adivinar cómo funciona el compilador. Si estoy en lo cierto y soy lo suficientemente inteligente, no habrá problema. Pero si no soy lo suficientemente inteligente y realmente no lo soy, causa confusión.
el resultado será inesperado para una persona común. Este es un ejemplo de cómo la ortogonalidad es mala. Berners-Lee dice, en otras palabras, las características ortogonales funcionan una vez que el escritor del compilador las comprenda y las ponga a trabajar. Pero es difícil para los programadores entenderlo cuando lo miran, porque es complicado, porque tengo que averiguar cómo van juntas esas dos cosas. Matz le dice, las características ortogonales cuando se combinan pueden explotar en complejidad. Y Benners le dice entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál sería más armonioso? ¿Qué sería más armonioso? Y Matz le dice, solo elige uno de esos dos para ponerlo en el idioma. No tienes que hacer todo lo que se te ocurra, debes elegir uno de ellos, aunque ambos sean buenos. Comodidad. No sé cómo arrancar este. Bueno, pues Benners le dice, una de las filosofías de diseño de la comunidad de Python es proporcionar una y única forma de hacer las cosas. Si proporciona 50 formas diferentes de hacer lo mismo, entonces ha proporcionado comodidad a los escritores de código. La gente puede escribir las cosas de su forma favorita, la compensación es para los lectores de código. Es decir, pues nada, Benners le dice a Matz que Python tiene una y una única manera de hacer las cosas. Entonces, pues si proporciona 50 formas de hacer lo mismo, ha proporcionado, digamos, comodidad a la hora de escribir el código. La gente puede escribir las cosas de su forma favorita. La conversación es para los lectores de código. Cuando leí tu código, es posible que lo hayas escrito de una forma. Cuando leo el código de la siguiente persona, es posible que lo hayan escrito de otra manera. Entonces, como lector, yo termino necesitando estar familiarizado con todas las formas de realizar la tarea, no solo con mi forma favorita de escribirla. Esa es la compensación del diseño. La comunidad de Python parece preferir el enfoque de una sola vía, pero Ruby parece proporcionar múltiples formas de hacer lo mismo. Matz le responde que Ruby hereda la filosofía de Perl de tener más de una forma de hacer lo mismo. Perl es un lenguaje multiparadigma como Ruby, pues es funcional también. Bueno, él hereda la filosofía de Larry y dice que Larry Wall, el diseñador del lenguaje de Perl, es el héroe de él en la actualidad. Y Matz dice que quiere darles la libertad de elegir. Las personas son diferentes, la gente elige diferentes criterios, pero si hay una forma mejor entre muchas alternativas, quiero fomentar esa forma haciéndola cómoda. Es decir, que entre más maneras o más formas de hacer lo mismo, yo puedo elegir, digamos que mi favorita, pero pues entre tantas maneras de hacer lo mismo no quiere decir que todas estén bien, sí, estén bien hechas. Entonces pues digamos que él enfatiza en eso. O sea, hay varias maneras de hacerlo, pero pues no todas están bien, y pues la idea es que yo busque cuál es la mejor manera de hacerlo y pues compartirlo con los demás escritores. Sí, entonces pues él dice que esta libertad te da la opción de escribir lo mismo de la mejor manera posible. Listo. Listo, la alegría de Ruby. Benners le dice a Matz que en un artículo introductorio sobre Ruby, él escribió, Matz, para mí el propósito de la vida es, en parte, tener alegría. Los programadores a menudo sienten alegría cuando pueden concentrarse en el lado creativo de la programación, por lo que Ruby está diseñado para hacer felices a los programadores. Y Benners le dice, ¿cómo puede Ruby hacer felices a los programadores? Matz dice, ¿quieres disfrutar la vida? No. ¿No? Si hace su trabajo rápidamente y su trabajo es divertido, eso es bueno. Este es el propósito de la vida. En parte, tu vida es mejor. Quiero resolver problemas que encuentro en la vida diaria usando computadoras. Entonces, necesito escribir programas. Al usar a Ruby, quiero concentrarme en las cosas que hago, más no en las reglas mágicas del lenguaje, como empezar con public, void, something, 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 para decir imprime hola mundo. Solo quiero decir imprime esto.
No quiero todas las palabras clave mágicas que lo rodean, solo quiero concentrarme en una tarea. Esa es la idea básica. Así que he intentado que el código Ruby sea conciso, pues sí, sea conciso. Pues nada, aquí les coloqué un ejemplo de una clase escrita en Java que tiene que decir hola mundo, y abajo está pues el ejemplo de una clase que también se llama un método de clase que imprime hola mundo. Benners le dice, permitir que los programadores escriban código conciso es una forma de hacerlos felices. Mats le dice, sí, para que puedan concentrarse en el problema en sí. A veces las personas anotan pseudocódigo en un papel. Si ese pseudocódigo se ejecuta directamente en sus computadoras, es mejor. ¿No es así? Ruby intenta hacer así, como un pseudocódigo que se ejecuta. La gente de Python también dice eso. Entonces, pues básicamente nosotros aquí, pues solo con este hola mundo, pues nos podemos dar cuenta que Ruby sí tiene pues una sintaxis muchísimo más amigable que pues en comparación con otros lenguajes. También hay que tener en cuenta que Ruby es un lenguaje que pues adapta el multiparadigma. Y pues esto también hace que uno pueda, digamos, definir o escribir código de manera funcional, como digamos es en JS, creando, yo que sé, funciones anónimas, que es, o sea, una función anónima se escribe en una sola línea y se ejecuta en esa misma sola línea. Entonces, no tengo la necesidad de importar un montón de cosas, de declarar un montón de cosas para poder ejecutar una función. Entonces, pues aquí vemos el ejemplo de, de un método de clase que imprime un hello world. Listo. Listo, el factor humano. Benners le dice a Mats, en una entrevista tú dijiste, no subestimes el factor humano, aunque estemos frente a las computadoras, son medios, estamos trabajando para humanos con humanos. ¿Qué quieres decir con eso? Mats le responde, imagina que estás escribiendo un correo electrónico, estás frente a la computadora, está operando la computadora haciendo clic con el mouse y escribiendo en un teclado, pero el mensaje se enviará a un humano a través de internet. Entonces estás trabajando antes que la computadora, pero con un humano detrás de la computadora. La mayoría de las tareas que hacemos son para humanos. Por ejemplo, un cálculo de impuestos consiste en contar números para que el gobierno pueda sacar dinero de mi billetera, pero el gobierno está formado por humanos. Benners le pregunta, ¿qué es importante en pensar de esta manera? Tú dices, no subestimes el factor humano. ¿Por qué? Mats le responde, porque a las computadoras no les importa si debo hacer un esfuerzo para comunicarme con ellas o si es fácil comunicarme con ellas. No les importa si pongo un número de secuencias de bytes de instrucciones en un archivo y se lo envío para que lo ejecuten, o si un lenguaje de muy alto nivel generó las instrucciones. A las computadoras no les importa. A los humanos nos preocupamos por el esfuerzo que pagamos. A menudo las personas, especialmente los ingenieros informáticos, se centran en las máquinas y piensan, al hacer esto la máquina funcionará más rápido, al hacer esto la máquina funcionará de manera más efectiva, al hacer esto la máquina se centran en las máquinas, pero de hecho debemos concentrarnos en los humanos, en cómo los humanos se preocupan por programar u operar la aplicación de las máquinas. Somos los amos y pues las máquinas son los esclavos. Benners le dice, como de todas maneras, por el momento. Y Mats le responde, por el momento, de todos modos, hasta la era de Terminator. Listo. Y... Dios. Bueno, falta la menor sorpresa. Mats dice que él diseñó Ruby para minimizar la sorpresa. Él dice que le sorprende mucho cuando la gente de todo el mundo dice que Ruby reducía su sorpresa y mejoraba su alegría de programar. Y él dice que está bastante seguro de que las mentes de los programadores son iguales en todo el mundo. Benners le pregunta por qué el principio de la menor sorpresa. Y Mats le dice, en realidad no afirmé que Ruby sigue el principio de la menor sorpresa. Alguien sintió que el diseño de Ruby sigue esa filosofía, así comenzaron a decir eso, pero en realidad él no mencionó eso. Quería minimizar mi frustración durante la programación
así que quiero minimizar mi esfuerzo en la programación. Ese fue mi objetivo principal al diseñar Ruby. Quiero divertirme programando. Después de lanzar Ruby y muchas personas de todo el mundo conocieron a Ruby, dijeron que se sienten como yo. Se les ocurrió la frase del principio de la menor sorpresa, pero en realidad a menudo se malinterpreta. Benners le pregunta, ¿cómo se entiende mal? Y pues Mats le responde, todo el mundo tiene su propia experiencia, alguien puede provenir de Python, alguien más puede provenir de Perl, y pueden sorprenderse con diferentes aspectos del lenguaje. Luego se me acercan y me dicen, me sorprendió esta característica del lenguaje, por lo que Ruby viola el principio de la menor sorpresa. El principio de la mínima sorpresa no es solo para ti. El principio de la menor sorpresa significa el principio de la menor sorpresa mía. Y significa el principio de la mínima sorpresa después de que aprendas Ruby muy bien. Por ejemplo, yo era programador en C++ antes de comenzar a diseñar Ruby. Paréntesis pequeño, Ruby está basado en C. Mats dice programé en C++ exclusivamente durante 2 o 3 años. Y después de 2 años de programación en C++ todavía me sorprendió. Y listo. Eso es, digamos que un resumen de la conversación que tuvieron pues Benners y Mats en esa conferencia que pues, tuvieron allá en Dinamarca. Y pues digamos que en general yo que ya llevo pues un par de años trabajando con Ruby, sí siento que pues a comparación de otros lenguajes, pues por lo menos en la universidad le enseñan a uno, bueno, lo ponen a uno a hacer ejercicios en C, en C++, y ahí es cuando pues uno se da cuenta realmente qué es todo lo que tiene, digamos que de fondo esos lenguajes, por lo menos escribirlos, la sintaxis como tal, requiere de un poco más, digamos que esfuerzo para poder escribirlo. Y por eso es que, digamos, uno como desarrollador de Ruby puede decir que no es que sea fácil desarrollar con Ruby, pero sí se siente muchísimo más, digamos que esa amabilidad de parte del lenguaje, de cómo uno puede declarar clases, módulos, diseñar interfaces, aplicar ciertos de los diseños de los patrones de diseño de software a comparación con Java. Por ejemplo, nosotros con Julián Vargas hicimos un ejemplo de cómo era implementar uno de los diseños, uno de los patrones de diseño en Java y, y lo comparábamos con Ruby y es básicamente, es exactamente la misma vaina, o sea, se puede aplicar el mismo patrón, pero si se siente, digamos que menos carga a la hora de escribir el código. Entonces, pues nada, esto es básicamente lo que habla y pues ya espero que les